Ahora sí. Bien, nuevamente buenas tardes para todos quienes ya están conectados y quienes se han ido conectando también. Vamos a comenzar nuestra jornada con la última parte, hola Esther, con la última parte de este módulo número 4. Bien, para que ya después tengamos todo ok para la segunda prueba de este módulo. Bien, o la primera, segunda, por ahí. Bien, eh, la última clase nosotros habíamos estado viendo las formas o los modos de adquirir el dominio, habíamos hablado un poco de lo que era dominio, lo que era posesión, los requisitos también, respecto también de la accesión, respecto de la mezcla y otras formas también de posesión respecto de los inmuebles y respecto de los muebles. Para continuar con este tema y específicamente con los inmuebles, tenemos que irnos a la teoría de la posesión inscrita. Recordemos que dentro de los títulos traslaticios de dominio y dentro de las formas también o los modos de adquirir el dominio, está la obligación respecto de los inmuebles de inscribirlos para que se produzca la tradición. Por lo tanto, la teoría de la posición inscrita no señala que los inmuebles se deben inscribir. Y se deben inscribir porque juega esta inscripción un triple rol, que es conocido como la teoría de la posesión inscrita. Por lo tanto, la inscripción es un requisito, es prueba y es garantía de la posesión de los bienes raíces. Recordemos que para que exista tradición en cuanto a los inmuebles, a los bienes raíces, la escritura que corresponda, por ejemplo, escritura de compraventa, debe inscribirse en el conservador de bienes raíces respectivo para que se produzca la tradición. Por lo tanto, hay que recordar siempre en materia de inmuebles, tenemos un título traslaticio. Para que se produzca la tradición, ese título traslaticio debe ser inscrito. ¿Dónde? En el conservador de bienes raíces del lugar donde se encuentra el inmueble. Y eso también es muy importante. Tenemos que inscribir en el conservador que corresponda al lugar donde se encuentra el inmueble. Así no podríamos inscribir, por lo tanto, no podríamos inscribir un inmueble ubicado en Arica, no lo podríamos inscribir en Punta Arenas. Bien, eso no tendría ningún efecto porque la ley es la que señala este requisito de inscripción en el conservador de bienes raíces respectivo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de inscripción como requisito, este sirve para iniciar la posesión de los inmuebles. Es decir, cuando nosotros inscribimos el bien, comienza la posesión del inmueble conforme lo señala el artículo 724 del Código Civil. Como prueba, la posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción y mientras ésta subsista. Y con tal que haya durado un año completo, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarla. ¿De acuerdo? Al artículo 924. Y cuando hablamos que la inscripción también es una garantía, es garantía de conservación de la posesión, porque para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, ya sea por voluntad de las partes
por una nueva inscripción o por decreto judicial, es decir, por sentencia judicial que ordene que se cancele la posesión. Artículo 728 del Código Civil. Ahora, respecto de la posesión, y para protegerla, tenemos algunas acciones. Por ejemplo, la acción publiciana, que es la acción reivindicatoria de la posesión. Se confiere solo al poseedor regular. ¿Para qué? Para que el bien que ha salido de su patrimonio por cualquier motivo que él considere que es contrario a derecho, entonces sea recuperado. O también, como en las clases pasadas les comenté, si este poseedor regular tiene una deuda y obviamente para evitar que el acreedor se pague con la propiedad, la transfiere, el acreedor también tiene este tipo de acciones para que se reivindique, es decir, para que la propiedad vuelva al dueño anterior y así poder cobrarse también de esa deuda o de esa obligación con la propiedad. Otras acciones protectoras de la posesión es la querella de amparo, querella de restablecimiento, de restitución, denuncia de obra nueva, denuncia de obra ruinosa. Respecto de la querella de amparo, se presenta para que se proteja el derecho de posesión, para que se proteja la posesión respecto del inmueble cuando ésta es amenazada por un tercero en forma arbitraria o ilegal. Respecto de la querella de restablecimiento y de restitución, es para que se restablezca o se restituya la posesión respecto, obviamente, del poseedor que ha visto perturbado su derecho sobre la posesión del inmueble. En cuanto a la denuncia de obra nueva, en este caso lo puede presentar el vecino medianero de una persona o un poseedor o dueño de un inmueble que ha realizado una construcción nueva sin autorización o que perturbe el legítimo derecho de posesión de el vecino o medianero. Y esto es para que el tribunal señale y ordene a este vecino o medianero que ha realizado esta construcción que la elimine, que la destruya, que la modifique. Respecto de la denuncia de obra ruinosa, esta también puede realizarla un vecino medianero o cualquier persona también que vea afectada su seguridad. Bien, puede ser cualquier persona que tenga interés en la protección de el derecho no tan solo de posesión, sino que también el derecho a la vida o a la integridad física. Y esto respecto de obras que, como su nombre lo indica, están en ruina, que existe un peligro de que al derrumbarse, al derruirse, esta obra provoque perjuicios, ya sea personales o perjuicios materiales, en contra de cualquier persona. Por lo tanto, vuelvo a repetir, cualquier persona puede presentarla y el tribunal ordena, obviamente, que esa obra sea reparada o derechamente sea destruida y si ha generado algún perjuicio, entonces también indemnice los perjuicios causados. La prescripción. También ya habíamos hablado de la prescripción, que es un modo de adquirir el dominio de las cosas y de acuerdo al artículo 2492, la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho
se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción. De la definición legal se desprende que la prescripción puede ser adquisitiva o extintiva. El legislador se ha ocupado conjuntamente de ambas prescripciones a fin de evitar reiteraciones respecto de algunas cosas comunes. Además, la ubicación apartada de la prescripción en el Código Civil obedece a dos razones. Una que es histórica, pues tal cual ocurre con el Código francés, modelo del nuestro, y una razón jurídica, debido al carácter consolidador de la prescripción, institución que es transversal a todas las otras instituciones en el ordenamiento jurídico y que permite la certeza jurídica en razón de la estabilidad de los derechos. Por lo tanto, esta prescripción, que es un modo de adquirir el dominio sobre las cosas, sobre los derechos y sobre las obligaciones también, recordando que puede extinguirlas. Hola, Tania. Es transversal a todo el ordenamiento jurídico, porque no solamente aquí podemos ver que eh, con la prescripción nosotros vamos a adquirir un bien raíz, sino que con la prescripción también nosotros vamos a obtener que las obligaciones, las deudas, por concurrir un cierto lapso de tiempo, no tengamos que pagarlas. O un derecho también que se tenía y nunca se ejerció, en determinados casos, no se puede ejercer más. O que se obtenga ese derecho respecto de otra persona cuando éste no ha ejercido ese derecho, etcétera. Por lo tanto, es bastante amplia esta prescripción y como su nombre o como lo señala esta definición que recién leímos, ¿bien? Es un modo de adquirir cosas ajenas y es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos. Es decir, también se pueden extinguir obligaciones. La regla común a toda prescripción. Señala el mismo Código Civil que quien desea valerse de la prescripción tiene que alegarla y tiene que alegarla en forma expresa. Es decir, aquí la prescripción no opera de pleno derecho, sino que quien se pretenda valer de esta tiene que ejercer la acción de prescripción. Por lo tanto, se debe y se necesita alegar la prescripción. Ahora, la prescripción también puede renunciarse. Es decir, tengo el derecho de ejercer la acción de prescripción, pero también tengo el derecho de no ejercerla. Y ahí es donde entonces puedo renunciar a ella, ya sea en forma expresa o en forma tácita. La prescripción corre contra todas las personas y a favor de todas las personas que tienen la libre administración de sus bienes. Y este es un punto también importante que recordar. Para que yo pueda ejercer la prescripción, debo tener la libre administración de mis bienes. Si no lo tengo, no puedo ejercer acción de prescripción. La necesidad de alegar la prescripción. Conforme el artículo 2493, el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. Y el juez no puede declararla de oficio. ¿Qué significa esto? Nuevamente, que quien se quiera aprovechar o valer de la prescripción debe ejercer las acciones correspondientes en forma expresa. Hay casos excepcionales en que el juez puede declararla de oficio, de acuerdo a lo que establece la ley. Bien, pero en este caso, obviamente, estos casos excepcionales son también establecidos por la ley. En ningún otro caso puede el juez declarar la prescripción de oficio. La prescripción del carácter ejecutivo de un título. En este caso, cuando tenemos un título ejecutivo, por ejemplo,
y queremos ejercer las acciones correspondientes, el juez puede señalar que la acción está prescrita o que el título carece de mérito ejecutivo. Y entonces, en ese caso, el tribunal está señalando de oficio que opera la prescripción. También cuando el juez declara la prescripción de la pena o de la acción penal. Y aquí, en materia penal, tenemos que tener claro que tanto la prescripción de la pena como la prescripción de la acción penal corre para ya sea la víctima o en favor de quien cometió el delito. Y en este caso, como las penas en materia penal están establecidas por la ley y están clasificadas también por la ley, debemos tener claro que existen tres grupos o los delitos se pueden clasificar en faltas, simples delitos y crímenes. Por lo tanto, tanto la prescripción de la pena como la acción penal son los siguientes. La pena y la acción penal para las faltas prescriben a los 6 meses. Para los simples delitos, a los 5 años. Para los crímenes, a los 10 años. Perdón. Por lo tanto, si una persona sufre un delito, por ejemplo, un simple delito, tiene 5 años para ejercer la acción penal. Si no lo ejercen 5 años, entonces prescribe la acción penal para esa víctima. Y a su vez, prescribe también la pena cuando en el plazo de 5 años no se ha ejercido ninguna acción penal o el tribunal, habiéndose ejercido la acción penal, no se realiza ninguna acción para sancionar la pena o habiendo sentencia sancionatoria, la persona se ha escapado, se ha escondido, etcétera, y no ha sido encontrado por el mismo espacio de tiempo, por lo tanto, ahí entonces también prescribe la pena. Recordando, para las faltas son 6 meses, para los simples delitos 5 años, para los crímenes 10 años. Existen dos tipos de delitos que no prescriben conforme lo establece la ley. Uno de ellos es el delito o los delitos de lesa humanidad. Esos no prescriben. Por lo tanto, quien ha cometido delitos de lesa humanidad en cualquier momento pueden ser sancionados. En cualquier momento se puede presentar la acción penal. Y la violación de menores, de acuerdo, obviamente, a la modificación que estableció la ley en su momento. Prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva solo se ejerce por vía de acción. Es decir, se debe presentar una acción que solicite, se declare la prescripción adquisitiva. Si el prescribiente es demandante, se alegará en la demanda. Si el prescribiente es el demandado, lo hará mediante la demanda reconvencional. Cuando hablamos de prescripción extintiva, puede ser por vía de acción o de excepción. Y aquí en la prescripción extintiva estamos alegando la prescripción del derecho. Por ejemplo, una persona debe una cierta cantidad a un banco, pasados 3 años, se puede alegar la prescripción extintiva, ya sea por vía de acción, es decir, el banco no ha demandado a la persona y por lo tanto a los 3 años el deudor presenta la acción de prescripción. Ahora, si el banco ha demandado a la persona y han pasado 3 años o más de 3 años desde que se debe
esa cantidad de dinero que estábamos hablando y el banco no ha ejercido por 3 años la acción, entonces se puede alegar la prescripción por excepción. ¿Cuándo se alega por excepción? Cuando se presenta o cuando se contesta la demanda o se presentan las acciones, perdón, las excepciones al momento, vuelvo a repetir, de la contestación de la demanda. Bien. Y esta excepción sería excepción perentoria, porque la prescripción lo que hace es destruir la acción, ya que cuando se declara la prescripción, perdón, no se puede continuar con ninguna acción para el cobro de una obligación. ¿Se comprende? Esther, los años de prescripción en materia penal para las faltas son 6 meses, para los simples delitos son 5 años y para los delitos 10 años, a excepción de los delitos de lesa humanidad y la violación de menores que no prescriben. Cualquier monto, Andrea. En tema de deudas, cualquier monto. Aquí la ley no señala ningún monto, sino que indica si la deuda no se ha cobrado durante 3 años seguidos, bien, y en este caso, por ejemplo, el crédito hipotecario, el banco no ha pedido, no ha exigido o no ha accionado para el cobro de la obligación y han pasado estos 3 años, excepción de prescripción. Es lo primero que yo presento en la contestación de la demanda. Se oponen inmediatamente esas excepciones. Ahora, en el caso de la prescripción, a diferencia de otras acciones para un cobro ejecutivo, que esas acciones deben presentarse dentro de los 4 días siguientes a la notificación, la prescripción se puede presentar en cualquier momento. Por lo tanto, puede haberme notificado, pueden solicitar el embargo. Pero si ya han pasado los 3 años sin que se me hubiese notificado la demanda, yo puedo presentar la excepción y hasta ahí no llegó la acción del banco, o de la financiera, o de una casa, perdón, del retail, etcétera. ¿Ya? Eso para que lo tengan presente. Ahora, deben tener claro también que esta excepción, al ser materia civil, debe ser patrocinado por abogado. Bien, para que lo tengan claro. Pero es un tema que sale bastante rápido. Por lo menos en el ejercicio de la profesión, he presentado varias acciones y excepciones de prescripción y todas se han ganado. Ninguna que no se haya ganado. Ahora, obviamente, y es sumamente importante también tener claro que yo para alegar la prescripción, ya sea como excepción o como acción, debo tener fundamentos, debo tener pruebas, porque no basta con que yo diga, la deuda está prescrita, no basta eso. ¿Mm? Y por eso es que debe ser patrocinado por abogado, porque hay que presentar una serie de documentos para demostrar que efectivamente la deuda es de tal fecha y no se había cobrado o no se había notificado la demanda, porque la demanda podía haber estado presentada, pero mientras no se notifique la demanda, tampoco se puede ejercer nada. Bien, de ahí entonces que es súper importante tener claridad con esos plazos. Ya les había comentado que la prescripción puede renunciarse. Ok, Esther, Andrea. Bueno, eh, lamentablemente, Andrea, no habíamos estado, ¿cierto? En este curso, no nos hemos conocido antes. Si no, obviamente habríamos ahí.
conversado y podríamos haber salvado ese departamento. Les comentaba que la prescripción puede renunciarse. No se puede renunciar anticipadamente a la prescripción. Es decir, yo no puedo señalar desde ya que renuncio a la prescripción respecto del cobro de una deuda. No puedo hacerlo. Eso significa que no puedo renunciar anticipadamente a la prescripción, dado que mientras no se cumple, no estamos en presencia de un derecho, sino de una mera expectativa. Recuerden cuando hablamos de las meras expectativas. Desde el momento que la prescripción se cumple, puede renunciarse conforme a la renunciabilidad de derechos que señala el artículo 12. Es decir, una vez que se cumple el plazo para la prescripción, recién ahí yo puedo determinar o ejerzo la acción o excepción de prescripción o no hago nada y renuncio a ella. Por lo tanto, la renuncia debe ser expresa o tácita. Será expresa cuando digo renuncio a la prescripción. Será tácita cuando realizo cualquier acción que no sea renunciar a la prescripción. Para la renuncia se exige plena capacidad de ejercicio y libre administración de los bienes, en razón de que es un acto de disposición. Por lo tanto, lo básico es que yo debo tener la libre administración de los bienes para poder renunciar a esta prescripción. La prescripción corre a favor y en contra de todas las personas, sean naturales o sean jurídicas. El artículo 2497 vino a poner fin a una situación de desigualdad que existía en cuanto a las iglesias como al fisco, que se encontraban en una situación privilegiada respecto de la prescripción. Hoy día también las deudas que se tienen con el fisco también prescriben. ¿Bien? Obviamente ahí tenemos que ver o tenemos que tener presente cada caso en particular. ¿Bien? Porque no todas las deudas que tengo con el fisco o con el Estado prescriben en igual tiempo. ¿Bien? Los impuestos, las multas, todo prescribe, pero debo también saber cuáles son los plazos de prescripción para cada una de estas multas, de estos impuestos, etcétera. Bien, porque en ese caso, y Mira cómo me respecto, quedó. Caca. Y respecto de los organismos del Estado, cada uno tiene una ley especial, ¿bien? Donde se establece cuándo prescriben las multas, las sanciones, los impuestos, etcétera. Mira, el CAE, tendríamos que revisar qué establece la ley respecto del CAE, pero como le digo, todo prescribe. ¿Bien? Es difícil que la ley señale que exista alguna deuda que no prescriba. ¿Qué pasa cuando se ejerce la acción de cobro de garantía y la tesorería se hace cargo de la deuda? Pasa lo mismo, Karen. Si no se ejercen las acciones dentro de los plazos que establece la ley, sobre todo cuando es cobro de pesos, estamos hablando de un juicio ejecutivo, ¿bien? Y en este caso, prescribe dentro de los plazos que establece la ley. Como le digo, organismos públicos, personas naturales, siempre prescribe todo. Ahora, existen dos tipos de prescripción acá, ¿ya? Bueno, hablando de las deudas, a los 3 años prescribe la acción ejecutiva, es decir, la posibilidad que yo tengo de cobrar ejecutivamente la deuda, pero me quedan 2 años para ejercer acciones civiles para el cobro de la deuda. ¿Esto qué significa? Pasaron los 3 años, no puedo cobrar ejecutivamente la deuda. Por lo tanto, dentro de los 2 años siguientes, puedo ejercer las acciones que establece la ley para tener nuevamente un título ejecutivo. Y dentro de estos 2 años yo puedo ejercer
la acción de citación a confesar deuda o citación de reconocimiento de firma. ¿Bien? Que son dos acciones preparatorias de la vía ejecutiva. Entonces, si cito al deudor a confesar deuda o a reconocer firma y reconocer deuda, y el deudor señala que sí, que me debe, tengo un título ejecutivo al momento que el tribunal dicta sentencia que el deudor reconoce la deuda y reconoce su firma. De ahí tengo 3 años más para ejercer la acción ejecutiva entonces. ¿Ya? Lo ideal, obviamente, es que si yo obtengo este reconocimiento de deuda y de firma, inicie inmediatamente la gestión ejecutiva. Esther, profesor, y si una persona no la han notificado de igual manera prescribe, así es, Esther. Si no se ha notificado la demanda de cobro de una deuda, mucho mejor, porque va corriendo el plazo para prescribir. ¿Ya? Ahí, obviamente, hay unos movimientos, podríamos decir, que se pueden realizar para evitar ser notificado. Ya, pero esto es un tema, obviamente, de orientación al cliente que está en una situación de cobro. ¿Ya? Sobre todo cuando, por ejemplo, de un crédito hipotecario, ¿ya? O una deuda, sobre todo deudas con los bancos o deudas con el retail. Ya existen algunas, como les digo, algunos movimientos, acciones que se pueden realizar para obtener esta prescripción. Excepción. La suspensión de la prescripción favorece a determinadas personas que no tienen la libre administración de sus bienes. Es por ello que la ley las favorece con la suspensión. Y esto, obviamente, que es respecto, vuelvo a repetir, bien, como siempre lo hago, mantenga sus micrófonos cerrados. Si es que no van a consultar o comentar para no escuchar conversaciones privadas. Y también cuando van ingresando, preocúpense de cerrar ya sus micrófonos. Ahora, voy a estar igual siempre atento para cerrar los micrófonos en su caso, si es que ustedes no pueden realizarlo. Ok, Esther, no hay problema, Karen. Prescripción adquisitiva. Se desprende del artículo 2492 que señala que es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas por haberla poseído por un cierto lapso de tiempo, concurriendo los demás requisitos legales. Y aquí tenemos cosas que son susceptibles de prescribir: el dominio y demás derechos reales, excepto las servidumbres continuas y continuas inaparentes. Ahora, también la posesión ininterrumpida. Ese es un requisito que se debe tener para la prescripción adquisitiva y el transcurso de un plazo. Bien. Eh, la regularización de la pequeña propiedad es una forma también de adquirir el dominio sobre una propiedad. Establece y señala que eh, las personas que han poseído una propiedad sin ser dueños y sin, en definitiva, también tener un título traslaticio de dominio, y que han estado en posesión regular, ininterrumpida, pacífica de una propiedad, pasados 5 años pueden regularizar la situación de la posesión con una serie de documentos que la propia ley establece. Bien, por lo tanto, y también esto está, o este
Este procedimiento está a cargo del Ministerio de de Bienes Nacionales. Ahí es donde se debe presentar la solicitud de regularización de la pequeña propiedad. Clases de prescripción. Clase de prescripción. Tenemos la prescripción ordinaria, cuyos requisitos generales corresponden a toda prescripción adquisitiva, pero además tiene requisitos propios. Bien, vuelvo a repetir, posesión regular y el transcurso del plazo para los muebles de 2 años y para los inmuebles de 5 años. Esa es la prescripción que les estaba comentando, en donde se puede solicitar la regularización de la pequeña propiedad. Y la prescripción extraordinaria, también requisitos generales de toda prescripción adquisitiva, más la posesión irregular, el transcurso del plazo de 10 años para los muebles e inmuebles. Entonces, tenemos que, de acuerdo a esto, existen dos tipos de prescripción, una ordinaria y una extraordinaria. La ordinaria es de 2 años para los muebles y de 5 años para los inmuebles. Y la extraordinaria es de 10 años para los muebles e inmuebles con las propias características. En general y en materia de inmuebles, ¿qué es lo que más se ve? Si existe una compraventa, bien, recordemos que se puede vender un inmueble por cualquier persona. Bien, incluso que no sea dueño, obviamente, ahí tenemos que tener alguna documentación de respaldo para poder vender un inmueble que no nos pertenece, de acuerdo a lo que establece la ley, un mandato, bien, sobre todo. Eh, y después el dueño de la propiedad tiene que ratificar. Pero puede ocurrir, como vi un montón de veces o varias veces, que existía una compraventa de un inmueble y el dueño del mueble no tenía idea, porque se había realizado ahí alguna gestión un poco extraña. Bien. Por lo tanto, aquí el dueño del inmueble o quien tenga el derecho sobre el inmueble tiene 5 años para alegar la prescripción. Bien. Y estos 5 años son los que establece también la ley en caso, por ejemplo, de la posesión efectiva para el heredero putativo, es decir, este heredero que no es heredero realmente, pero que se da como tal. Por lo tanto, tenemos 5 años ahí también para alegar, ¿bien? Que esa compraventa no es efectiva o no cumple con los requisitos o es ilegal, etcétera. Y en el caso de la posesión efectiva, para alegar que ese heredero que se da como tal no es, en definitiva, heredero legal o verdadero heredero del causante. Con todo eso, igual tenemos que se pueden iniciar acciones hasta 10 años. Vuelvo a repetir, sobre todo en la compraventa de un inmueble. ¿Y por qué 10 años? Porque puede existir una posesión irregular de ese inmueble. Pero ya pasado 10 años, ya no se puede hacer absolutamente nada. ¿Se comprende? Sí, profesor. Gracias, Esther. Hola, Gloria. Sí, profesor. Gracias, Mirka. Hola, Lina. Gracias, Jorge. Prescripción de derechos reales que no son el dominio. La regla general es que en la prescripción de los demás derechos reales perdón, se aplican las mismas reglas y plazos del dominio. Existen algunas excepciones,
como el derecho de censo, que prescribe los 10 años, o el derecho real de herencia, que tiene dos formas de prescripción, la extraordinaria de 10 años o la ordinaria de 5 años, tratándose del heredero putativo, quien por resolución administrativa o judicial obtuvo la posesión efectiva de la herencia, que es lo que recién les estaba comentando. Situación del mero tenedor. El artículo 25.10 es el gran precepto de la prescripción extraordinaria. De ahí se desprende que el mero tenedor puede llegar a adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, pero no en virtud del título de mera tenencia, porque de la regla tercera de dicha norma, la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe. Y prosigue, y no dará lugar a la prescripción. Por lo tanto, el mero tenedor prescinde del título de mera tenencia, alegando prescripción extraordinaria sin título, dado que conforme a la regla primera del artículo 25.10 señala, para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno. De modo que el mero tenedor, prescindiendo de dicho título, alega la prescripción adquisitiva extraordinaria, cumpliendo las dos circunstancias de la regla tercera. Es decir, en este caso, para la prescripción extraordinaria del mero tenedor respecto de un inmueble, no necesita presentar ningún título, sino que simplemente cumplir con lo que establece la ley respecto de los requisitos básicos, y el plazo de prescripción es de 10 años. Tanto después de 10 años puede haber mantenido la posesión, ¿bien? Y sin título puede alegar esta prescripción y hacerse dueño del inmueble. Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 10 años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción. Que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. Y eso es lo que yo debo probar siendo un mero tenedor para hacerme dueño de la propiedad por prescripción extraordinaria. Repito, demostrar que se ha estado en los últimos 10 años en posesión del bien. Bien. Y demostrar también que dentro de esos 10 años la posesión ha sido sin violencia, sin clandestinidad y sin interrupción. La interrupción o suspensión de la prescripción. Cuando señalamos los requisitos, mencionamos la posesión, pero en cierto lapso de tiempo. Dicha posesión debe ser ininterrumpida, pero hay dos situaciones que pueden afectar el espacio de tiempo poseído. Por un lado tenemos la interrupción de la prescripción, que es todo hecho que destruye una de las dos condiciones esenciales de la prescripción adquisitiva, la permanencia de la posesión e inacción del dueño. Este hace inútil todo el tiempo transcurrido. Es decir, este lapso de tiempo de 10 años, o en este lapso de tiempo de 10 años, evidentemente el dueño de la cosa no debe haber realizado acción alguna, porque si lo hace, entonces se interrumpe la prescripción. Y eso significa que todo el tiempo que había transcurrido se pierde. Puede estar en los 9 años, 12 meses, 30 días, es decir, faltándome un día para que se complete el plazo de la prescripción extintiva extraordinaria, y el dueño presenta una demanda, por ejemplo, para que se le restituya la propiedad, y todo ese plazo se perdió y no puedo alegar o no se puede alegar esa prescripción. ¿Se comprende? Gracias, profesor. Entendí. La verdad es que a mí me pasó algo así. Como yo tenía un terreno y me demoré en inscribir y el dueño me vendió todo el terreno completo. Y ahora estoy en juicio y ya estoy en los probatorios ya de mí.
la parte final de mi juicio. Y en verdad, ahora que entiendo la materia, comprendo lo que me pasó. Ok. Muy bien, María. Y pasa mucho, no solamente, o sea, no es una cosa excepcional, pasa mucho con el tema sobre todo los terrenos. Por eso les comentaba en las clases pasadas que si yo compro sobre todo si compro una propiedad o un inmueble, ya sea un terreno, una casa, lo que sea, debo inscribir lo antes posible. Y así evito, obviamente, que después el dueño, por ejemplo, vuelva a vender la propiedad, que pasa también y es muy común, eh, o que pase el tiempo sin inscribir y después una persona entra en posesión del inmueble y tengo que entrar a presentar juicios para que la persona salga, para que se reconozca mi derecho, etcétera. Con eh, todas con todo el peligro de que se cumplan los plazos de prescripción y se pierda el derecho. ¿Qué cosa, repetir qué cosa espera? Y Mirka, hay arrendatarios que se hacen dueños, efectivamente, Mirka. Pero recuerde que el arrendatario es un mero tenedor, por lo tanto, para eso necesita estar 10 años en posesión perdón, ejerciendo la posesión del bien. Por lo tanto, en cualquier momento, obviamente, el dueño puede ejercer cualquier tipo de acción y hacer que todo el plazo de prescripción se interrumpa y se pierda. Por eso también es que cuando tenemos un bien raíz que se está arrendando, ¿bien? Es importante también ejercer todas las acciones y sobre todo antes de 10 años para que no por parte del mero tenedor no pueda a después alegar esta prescripción extraordinaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo lo hacemos? Bien, se supone que el contrato, ¿cierto? Debe durar un año, por regla general, de arriendo, ¿ya? Ahora sí, un predio rústico puede arrendarse hasta por 8 años, ¿bien? Pero después de cumplido ese plazo, bueno, lo ideal es que se vuelva a renovar o que no, después de unos 5 años, por ejemplo, se firme un anexo de contrato donde se indique, no sé, alguna cosa, alguna actualización, etcétera. Pero que quede precedente de que se ha realizado algo por parte del dueño de la propiedad. Y siempre lo ideal es que sea o por escritura pública o por escritura privada, pero con reconocimiento de firma ante notario. Entonces ahí tenemos, evidentemente, que el notario como ministro de fe va a estar señalando, va a estar demostrando o va a estar reconociendo que yo soy dueño de la propiedad y no mi arrendatario, ¿cierto? Es el dueño o es el poseedor y después alegar esta prescripción extraordinaria. Perdón. Em, Siguiendo con el contenido, la interrupción puede ser civil o natural. La interrupción natural es todo hecho material, sea del hombre o de la naturaleza, que hace perder la posesión de la cosa. La interrupción natural puede ser por un hecho de la naturaleza, cuando se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, por ejemplo, un predio permanentemente inundado. Por un hecho del hombre, cuando se pierde la posesión por haber entrado otra persona a poseer. La interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende dueño de la cosa contra el poseedor. Y ahí tenemos, por ejemplo, una demanda, ¿bien? Ya sea una demanda de término de contrato de arriendo, una demanda de reconocimiento del derecho que se tiene sobre la propiedad, etcétera.
La expresión recurso judicial debe entenderse como toda acción judicial. Podría ser una demanda o una medida precautoria. Debe deducirse una acción ante los tribunales de justicia. Debe notificarse al actual poseedor y eso también es sumamente importante porque la acción no tiene ningún efecto si no se ha notificado. Por eso antes les decía, si ustedes los demandan o a cualquier persona que ustedes conozcan, lo demandan por una deuda, pero no se notifica, la prescripción sigue corriendo. Y por lo tanto, si lo notificaron, no sé, faltando 3 meses para cumplir los 3 años para la prescripción, y no se ha notificado en los 3 meses, se notifica a los 3 meses un día, ya tenemos entonces que se cumplió el plazo de prescripción para el trámite ejecutivo. Por lo tanto, podemos alegar la prescripción como excepción. Que la demanda haya sido notificada antes de que se haya completado el tiempo de prescripción, como recién les estaba comentando. La jurisprudencia mayoritaria ha señalado que la interrupción de la prescripción se produce con la notificación válida de la demanda, mientras la jurisprudencia minoritaria ha establecido que bastaría la sola interposición de la demanda para entender interrumpida la prescripción. Y la jurisprudencia, recuerden que o que son las resoluciones de los tribunales, por lo tanto, la mayoría de los tribunales entiende y señala que la interrupción de la prescripción se produce cuando se notifica válidamente la demanda. Y un porcentaje minoritario de los tribunales civiles señala que simplemente basta que se interponga la demanda para que se produzca la interrupción de la prescripción. Pero, vuelvo a repetir, esa es la visión minoritaria de los tribunales. Casos en los cuales ni aún la notificación de la demanda interrumpe la prescripción. Notificación ilegal de la demanda. Es decir, cuando tenemos que el receptor señala que ha notificado la demanda en su atestado y en realidad no lo ha hecho. Obviamente esto debe probarse y para evitar esto, o para evitar que se alegue de la veracidad de la notificación, es que hoy día los receptores, al notificar cualquier acción o cualquier proceso de notificación, deben también acompañar una copia de la georreferencia. Es decir, hoy día tienen que señalar al tribunal demostrando por esta georreferencia que estuvieron en el lugar, que estuvieron a una hora determinada en ese lugar. Y eso se debe acompañar hoy día junto con el atestado de la notificación. Si no se acompaña eso, esa georreferencia, entonces el tribunal tiene por no realizada la notificación. Discúlpenme un momento, por favor. Esther. Profesor, Ujú. consulta, o sea que con respecto a lo que usted está mencionando, o sea que solamente no es necesario que la persona firme esa notificación, No, no importa si no se firma. ya, o sea que la pueden dejar, por ejemplo, en el patio de la casa, Sí. ¿sí? Pero sí, bueno, y esa notificación es por ejemplo, puede ser la especial del artículo 44, cuando, no se, cuando es la primera notificación y no se ha podido notificar personalmente. Pero eso también tiene que señalarse en el tribunal, en el expediente, y el tribunal tiene que dar autorización
para esa notificación. Eso en materia civil, porque en materia laboral, en materia de familia, se autoriza al notificador para acelerar el trámite, ¿bien? A que se notifique inmediatamente por el artículo 44, sin necesidad de señalarlo y sin necesidad de que el tribunal autorice con posterioridad ese tipo de notificación. Después, todas las demás notificaciones, como son por cédula, la cédula se puede dejar en el buzón si es que no hay nadie, lo pueden tirar en el antejardín, el receptor, si es que nadie sale a recibir esa notificación. Profesor, ¿y si el domicilio no corresponde? Si el domicilio no corresponde, el receptor tiene que señalar que el domicilio no corresponde y que por lo tanto no se pudo notificar. Y ahí Ya, porque, entonces el demandante tiene que señalar un nuevo domicilio para la notificación. ya, es que a mí me ha pasado que me han dejado notificaciones y ni siquiera conozco a la persona, ni siquiera es de mi sector. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer yo? Eh, bueno, puede ser dos cosas, nada, o puede informar al tribunal que, que esa persona no vive ahí, que no corresponde tampoco la dirección a esa persona. Obviamente tiene que Mm, demostrar que quién es el que vive, el dueño, el arrendatario, etcétera, del lugar. Hay que demostrarlo. sí, sí. Ya, eso es Ya. lo único que puede hacer. Bien, entonces cuando estábamos en casos en los cuales niega la notificación de la demanda interrumpe la prescripción y habíamos hablado sobre la notificación ilegal de la demanda. Luego, también, aun cuando se desista de la demanda o respecto de la declaración de abandono del procedimiento. Bien, en ese caso, entonces, aquí no se interrumpe la prescripción, porque yo me puedo desistir, perdón, de la demanda, de acuerdo también, y en los casos que establece la ley, y la prescripción continúa. Bien, porque generalmente, cuando uno se desiste de la demanda, lo hace antes de que se notifique. Y por lo tanto, si no se ha notificado, entonces continúa la prescripción. Si se ha declarado el abandono del procedimiento, es decir, el demandante no ha continuado con, eh, con la acción, ¿bien? O con la demanda, entonces no hay prescripción tampoco, no se interrumpe la prescripción continua. Efecto de la interrupción. Hace perder todo el tiempo anterior que se lleva de posesión, como ya se los había indicado. ¿Quiénes pueden invocar la interrupción? Puede ser respecto de la interrupción natural, cualquier persona que tenga interés en ello. Y respecto de la interrupción civil, solo quien entabló la acción, porque los actos judiciales son de efectos relativos. Por lo tanto, la interrupción en materia, perdón, la interrupción si es natural, en juicio lo puede alegar cualquier persona que obviamente tenga interés en que se declare esa interrupción. Pero si la interrupción es civil, solo quien entabló la acción puede invocar la interrupción. En este caso se realiza expresamente que se interrumpe la prescripción. Es decir, dentro del cuerpo del escrito, dentro del cuerpo de la acción, se debe indicar al tribunal que con la presentación o con la notificación de la demanda se produce la interrupción de la prescripción para que el tribunal tome conocimiento de que se produce la prescripción extraordinaria u ordinaria y se tenga presente para todos los efectos legales. La interrupción opera tanto en la prescripción ordinaria como extraordinaria.
La suspensión. La suspensión es aquella en que el poseedor no pierde el tiempo que había ganado para prescribir, sino que solo se paraliza. La suspensión es un beneficio para el dueño, porque el poseedor no podrá llegar a prescribir a través de la prescripción ordinaria. Los beneficiados son solo los que establece el artículo 2509. Se suspende la prescripción ordinaria en favor de las personas siguientes: de los menores, hasta que cumplan la mayoría de edad; de los dementes, si es que recuperan la cordura, entonces ahí continúa la prescripción; los sordos mudos, que no se dan a entender por escrito o a través de a través de un intérprete; y todos los que estén bajo bajo potestad paterna o bajo tutela o curaduría, hasta que llegan a la mayoría de edad, o en el caso, por ejemplo, de la potestad paterna o la patria potestad, hasta que se emancipen. La mujer casada en sociedad conyugal mientras dure esta, pero acá tenemos que recordar que en este caso, eh, este tipo de suspensión para la mujer casada existía mientras se entendía que la mujer casada bajo sociedad conyugal era inhábil relativo. Hoy día esa inhabilidad no existe, por lo tanto ya no existe esta suspensión. Y respecto de la herencia yacente, la herencia yacente es aquella herencia en la cual los herederos no han solicitado aún, ya sea al tribunal o al registro civil, que se les reconozca como herederos. Es decir, no se ha realizado aún el trámite de la posesión efectiva. Entonces, mientras está yacente, también se suspende la prescripción. Además, dicho precepto señala la prescripción se suspende siempre entre cónyuges. Acciones protectoras. Acción reivindicatoria. El artículo 889 señala que la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. Aquí es necesario que se trate de una cosa susceptible de reivindicarse. La cosa debe ser singular, no pueden ser universalidades. Es decir, cuando yo pido la reivindicación, tiene que ser de una cosa susceptible de reivindicarse. Una casa, un predio, un auto, etcétera. No pueden ser universalidades. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, solicitar que se me reivindique la universalidad de una herencia, sino que tengo que señalar los bienes en específico que solicito que se restituyan. No puedo decir, quiero que se me restituya la universalidad. No, tengo que señalar que se me restituya la propiedad o el inmueble ubicado en tal lugar, es decir, determinar, singularizar el bien que yo pretendo que sea reivindicado, que el reivindicante sea dueño de la cosa, que el reivindicante esté privado de la posesión de la cosa. Es decir, que la cosa sea poseída o esté siendo poseída por otro. ¿Contra quién se puede reivindicar? Contra el actual poseedor, porque él podría llegar a adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Recordemos, 5 años o 10 años. No se puede reivindicar contra el dueño o contra el mero tenedor respecto del dueño, porque él es el titular de la acción. Por lo tanto, yo no puedo tratar de reivindicar una propiedad que está en posesión de su dueño. Eso es obviamente imposible. Respecto del mero tenedor, tampoco se puede reivindicar, porque no está en posesión de la cosa, sino que reconoce dominio ajeno. No obstante ello, el artículo 915 señala: las reglas de este título se aplicarán contra el que, poseyendo a nombre ajeno, retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de señor, lo que se hace aplicable o lo que hace aplicable la acción reivindicatoria también pueda ser ejercida en contra del mero tenedor.
aunque reconozca dominio ajeno en circunstancias que retenga la cosa indebidamente. Y aquí, por ejemplo, podríamos hablar entonces de esta reivindicación respecto del dueño de la cosa que solicita. Obviamente se ordena al mero tenedor que se la restituya, porque en este caso el mero tenedor estaría reteniendo la cosa injustificadamente. Actitudes que puede asumir el demandado de reivindicación. Puede sostener que el demandante no es dueño, para eso debe probarlo, que él, el demandado, no es poseedor de la cosa porque está reconociendo dominio ajeno, y alegar que él, el demandado, es el dueño. Entonces aquí el demandado puede señalar, soy el dueño o no soy el dueño, soy simplemente el mero tenedor y este es el dueño. ¿Bien? O quien está demandando no es el dueño. Todo obviamente es materia probatoria. Extinción de la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria no se extingue por la prescripción extintiva, sino que se extingue como consecuencia de haberse perdido el dominio. En otras palabras, se extingue por la prescripción adquisitiva que corre en favor de otro. Prestaciones mutuas o restituciones mutuas. Esta consiste en las restituciones e indemnizaciones que recíprocamente se deben el reivindicante y el poseedor, cuando éste es vencido en el juicio reivindicatorio. Opera como manifestación del principio de la reparación del enriquecimiento sin causa. Por lo tanto, en este caso, debe restituir la cosa. Además, debe indemnizar los deterioros que hubiera causado en la cosa. Debe restituir los frutos que la cosa produjo y que éste consumió. Debe indemnizar de los casos de conservación y custodia de la cosa durante el juicio, del juicio reivindicatorio. Por lo tanto, la persona contra la cual se ha iniciado y se ha ejercido la acción de reivindicación, si es vencido, debe restituir la cosa, debe indemnizar, debe restituir los frutos que la cosa hubiese producido y también debe indemnizar de los gastos de conservación y custodia de la cosa durante el juicio reivindicatorio. Cuando, por ejemplo, la cosa quedó en custodia de un tercero. Al quedar la cosa en custodia de un tercero, este genera gastos de conservación y de custodia. Por lo tanto, esos gastos que se producen y que se deben pagar a este tercero debe ser asumido por el vencido en la acción de reivindicación. ¿Se comprende? Restitución de la cosa. Debe hacerse en el plazo que el juez señale. Por lo tanto, este es un plazo judicial. La indemnización de los deterioros que hubiera causado la cosa, también aquí se deben restituir en el plazo que establezca el juez, pero hay que distinguir. Respecto del poseedor de mala fe, responde por los deterioros que por su hecho o culpa sufrió la cosa. No responde si hay caso fortuito o fuerza mayor, obviamente porque a lo imposible nadie está obligado. Si es poseedor de buena fe, no responde de los deterioros, solo responde cuando se aprovechó del deterioro. Por ejemplo, taló un bosque y vendió la madera de un predio que después debió restituir. Debemos tener presente que después de la contestación de la demanda, el poseedor de buena fe es considerado de mala fe. En cuanto a la restitución de los frutos, debemos distinguir si el poseedor está de mala fe, restituye los frutos civiles y naturales de la cosa, e incluso aquellos que pudo percibir el dueño con mediana inteligencia y actividad. Es decir, responde aquí de todo. Si está de buena fe, el poseedor no está obligado a restituir los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda, pero deberá responder y restituir los frutos percibidos después de la contestación de la demanda, y hasta que se produzca la restitución. La buena o mala fe se refiere al tiempo de la percepción. En cuanto a la indemnización de los gastos de custodia y conservación de la cosa,
solo está obligado a indemnizar el poseedor de mala fe. Y aquí debe indemnizar los gastos ordinarios invertidos en la producción de frutos e indemnizar las mejoras introducidas a la cosa, sean estas necesarias, Pues, útiles o voluptuarias. Indemnización de los gastos ordinarios de la cosa. Tanto el poseedor de buena o de mala fe tienen derecho a que se le reembolsen todos los gastos. Indemnización por las mejoras introducidas a la cosa. Debemos distinguir entre las mejoras necesarias, aquella obra ejecutada para la conservación de la cosa, mejoras útiles, aquella para aumentar el valor de la cosa, y mejoras voluptuarias, aquellas para simple ornato, lujo o capricho. En cuanto a las mejoras necesarias, no importa la buena o mala fe del poseedor, siempre que el reivindicante debe abonar estas mejoras al poseedor vencido. En las mejoras útiles, debemos distinguir al poseedor de buena o mala fe. Si está de buena fe, se le deben reembolsar estas mejoras. Tenemos el derecho optativo para el reivindicante. Aquí puede pagar el valor de las mejoras o pagar el aumento del valor que la cosa experimentó. Y respecto del poseedor de mala fe, no se le deben restituir estas mejoras. Así, el poseedor puede llevarse los materiales que invirtió en la cosa cumpliendo los siguientes requisitos: que los materiales puedan separarse sin detrimento de la cosa, es decir, sin que se destruya la cosa, y en la medida que el reivindicante se niegue a pagar el valor de los materiales. Es decir, en este caso, el poseedor, ¿bien?, de mala fe puede llevarse los materiales, pero para que se lleve los materiales, primero el reivindicante, es decir, el dueño de la cosa, debe negarse a pagar el valor de los materiales de estas mejoras útiles. Y en ese caso, entonces, si este reivindicante se niega a pagar el valor de los materiales, recién ahí el poseedor de mala fe puede llevarse los materiales, pero siempre y cuando se puedan separar de la cosa sin detrimento, sin producir un daño, sin producir una destrucción. Porque si la separación de estos materiales produce detrimento, no los puede sacar y los perdió. Las mejoras voluptuarias. El reivindicante no está obligado a pagarlas ni el poseedor de buena al poseedor de buena o mala fe. Porque recordemos que las mejoras voluptuarias es para ornato, es por capricho, es para hermosear solamente. Por lo tanto, ahí la ley señala no hay que devolver nada. Y tenemos el derecho legal de retención, que es aquel en que el poseedor tiene un derecho legal de retención mientras el reivindicante no pague o asegure el pago a su satisfacción. Por lo tanto, aquí el poseedor puede retener alguna cosa hasta que el reivindicante pague lo que debe respecto de las mejoras. ¿Bien? Pero recordemos respecto de estas mejoras, las necesarias, y siempre debe, debe abonar estas mejoras al poseedor vencido. Respecto de las útiles, ya sabemos que ocurrirá siempre y cuando el, eh, el poseedor esté de buena fe, porque si está de mala fe y el reivindicante se niega a pagar el valor de los materiales, debemos estar a que la separación de estos materiales no cause un detrimento en la cosa. Limitaciones al dominio. En general se puede decir que el dominio se encuentra limitado toda vez que se haya constituido sobre una cosa un derecho real a favor de una persona que no sea el dueño. Estas limitaciones pueden ser legales, el usufructo legal del padre o madre sobre los bienes del hijo, o voluntarias, perdón.
cuando han sido establecidas por un hecho del hombre en virtud de un acto jurídico. Según el artículo 732, los derechos reales limitados o limitaciones al dominio son la propiedad fiduciaria, el usufructo, el uso o habitación y la servidumbre. La propiedad fiduciaria. Señala el artículo 733 que se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Por lo tanto, aquí tenemos que al existir una condición de transferencia o traspaso de una propiedad a otro, estamos hablando de propiedad fiduciaria. Se cumple la condición, entonces, en este caso, la cosa debe pasar a otro. El usufructo. Señala el artículo 764 que es el derecho o es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo a conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su dueño si la cosa no es fungible, o con cargo de volver igual cantidad o calidad del mismo género, o de pagar su valor si la cosa es fungible. Sí. Características. Es un derecho real principal. El usufructo, disculpen por favor. Entonces estábamos en que las características del usufructo es que es un derecho real principal, el usufructuario es un mero tenedor, el usufructo es temporal, es ilimitado en el tiempo, su duración lo fija generalmente un plazo, puede ser también una condición y en todo caso dura a lo más por toda la vida del usufructuario. Es decir, podemos tener un usufructo temporal o un usufructo vitalicio que significa que dura por la vida o dura mientras esté vivo el usufructuario. El usufructo es un derecho intransmisible, porque vuelvo a repetir, dura o puede durar hasta que el usufructuario fallece. Luego, entonces, la propiedad pasa a el usufructuante. El usufructo debe recaer sobre una cosa que no pertenece al usufructuario, es decir, debe recaer sobre una cosa ajena. El uso y habitación. De acuerdo al artículo 811, el derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación. Es un derecho personalísimo, es intransmisible, no puede cederse ni arrendarse y es inembargable. Por lo tanto, también cuando hablamos del derecho de uso y habitación, quien tiene este derecho puede gozar o puede usar y gozar de la cosa, bien, y sobre todo, cuando hablamos de habitación, es respecto de una propiedad. Pero quien tiene este derecho no lo puede transmitir, no lo puede ceder, no lo puede arrendar. María. Ok,
No hay problema, María. La servidumbre es un derecho personalísimo, es intransmisible y no puede cederse ni arrendarse. Perdón, la servidumbre. De acuerdo al artículo 820, puede ser predial o simplemente servidumbre, y es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Es decir, aquí tenemos dos predios de distinto dueño, ¿bien? Donde uno de estos predios es gravado con la servidumbre o con este derecho en favor del otro predio. Por tanto, este es un gravamen que pesa sobre un predio ajeno. Ok, María. Por ejemplo, un camino, Andrea, efectivamente, tenemos aquí las servidumbres que pueden ser de paso o de tránsito. Es un camino que uno de los predios debe soportar en favor de otro. Sobre todo cuando tenemos aquí un predio que no tiene ninguna salida, es decir, está en medio de otros predios. Bien, aquí entonces hay uno que se va a tener que grabar en favor de ese predio, para que pueda existir un tránsito entre ese predio y un camino rural, un camino principal o un camino de salida. Características. Para el predio sirviente, la servidumbre significa un gravamen de carácter real, porque tal naturaleza tiene el derecho que es su extremo opuesto. Las mutaciones de propietario no alteran dicha carga, es decir, tenemos un predio que cambia o ha cambiado de dueño, da lo mismo. Eso no importa, porque aquí lo que se graba es un predio en favor de otro predio, no se graba un predio en favor de una persona, sino que es entre predios. Con respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa, derecho real, y con respecto al predio sirviente, pasiva o limitación al dominio o gravamen también. La servidumbre, mirada por el lado de la carga, es solo una limitación al del dominio que no priva al dueño del inmueble de ninguno de los atributos de dominio, solamente lo grava respecto de o en favor de otro predio. Y aquí no hay limitación, ¿ya? Lo que hay obviamente es un gravamen, es un servicio en definitiva que este predio debe prestar a otro. Y por lo tanto el dueño del predio sirviente puede venderlo sin ningún problema. Ahora, ese predio va con la carga de la servidumbre. Así es, Andrea, se da mucho en las partes o en las áreas rurales. Para el predio dominante, es decir, en cuanto a servidumbre activa, es un derecho real, es un derecho inmueble, porque los predios son inmuebles, es un derecho accesorio, y es accesorio en cuanto no puede subsistir sin los predios sobre los cuales recae. De ahí que a diferencia de lo que ocurre con otros derechos reales, como el usufructo o el uso, se tiene un derecho real de servidumbre como consecuencia de ser propietario del predio dominante y no directamente como el usufructuario, el usuario o el habitador. Consecuencia de lo anterior es que el derecho de servidumbre no puede ser cedido, embargado o hipotecado independientemente del predio dominante y por otra parte llega a integrar el goce de la propiedad a que accede. Es un derecho perpetuo, en el sentido de que subsiste mientras objetivamente existen los predios a que se refiere y la necesidad o justificación del gravamen. Sin embargo, debe tenerse presente que no hay impedimento para que se establezca por las partes una duración limitada, de acuerdo al artículo 885, número 2, y que puede extinguirse por el no uso, de acuerdo al artículo 885, número 5. Es decir, acá la servidumbre persiste mientras persista estos dos predios, ¿bien? Pero las partes pueden establecer una duración limitada, un cierto tiempo que la servidumbre va a estar activa. Pero también esta servidumbre se puede perder por el predio en el cual o a favor del cual se establece la servidumbre porque no lo usa. Y también
La servidumbre se perderá cuando en una sola persona se reúnen los dos predios, es decir, uno de los dos compra el otro predio. Ahí ya no existe servidumbre porque todo pasa a ser un solo predio. Es un derecho indivisible. La servidumbre no puede adquirirse, ejercerse o extinguirse parcialmente, se tiene o no. Tania, ¿para quién brinda el paso de servidumbre? ¿Le pueden exigir el ancho de paso de servidumbre si estamos hablando de una zona urbana? Las servidumbres, dependiendo de qué tipo de servidumbre, porque hay varios tipos de servidumbre, ¿ya? Por lo tanto, si es una servidumbre de paso, bueno, se establecerá cuál es el ancho de la servidumbre, la cual siempre debe ser de a lo menos que pase un vehículo. Eso es a lo menos el ancho que debe tener, ¿ya? Tampoco puede ser tan amplia, sino que lo que establece generalmente, lo que se establece generalmente en las servidumbres es que a lo menos quepa un vehículo holgadamente. O sea, tampoco tiene que pasar así justo como que, no sé, un vehículo mide 2 metros, ¿no? Bien de ancho, y que la servidumbre tenga 2 metros 5, ya 2 metros 5 centímetros. No, o sea, a lo menos unos 2 metros y medio, ¿cierto? O 4 metros, como señala María Eugenia. O sea, ahí vuelvo a repetir, lo importante o lo que establece, lo que se puede establecer en la servidumbre es que quepa holgadamente un vehículo. Clasificación, según su origen, puede ser natural, legal o voluntaria. Según las señales de existencia o apariencia, aparentes es la que está continuamente a la vista, como la de tránsito, cuando se hace por una senda o por una puerta especialmente destinada a él. Inaparentes, la que no se conoce por una señal exterior, como la misma de tránsito, cuando carece de estas dos circunstancias, exteriorización y publicidad, y de otras análogas. La apariencia o inapariencia es una cualidad accidental de la servidumbre que no depende de su naturaleza, sino de hechos con ella relacionados, como son la señalización, exteriorización y publicidad. Según su ejercicio, puede ser continua o discontinua. Continua es la que se ejerce o se puede ejercer continuamente sin necesidad de un hecho actual del hombre, como la servidumbre de acueducto por un canal artificial que pertenece al predio dominante. Discontinua, la que se ejerce a intervalos más o menos largos de tiempo y supone un hecho actual del hombre, como la servidumbre de tránsito. Según su objeto o carácter, puede ser positiva, es en general la que solo impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer, servidumbre de acueducto o servidumbre de tránsito. Las servidumbres positivas imponen a veces al dueño del predio sirviente la obligación de hacer algo. Por ejemplo, la servidumbre de demarcación. Puede ser negativa, la que impone al dueño del predio sirviente la prohibición de hacer algo, que sin la servidumbre le sería lícito, como por ejemplo la de no poder elevar sus paredes sino hasta cierta altura. Importancia de las clasificaciones de servidumbres aparentes e inaparentes, continuas y discontinuas. En materia de prescripción adquisitiva, únicamente pueden adquirirse las servidumbres continuas aparentes. Las discontinuas de todas clases y las continuas inaparentes solo pueden adquirirse por medio de un título. Ni aun el goce inmemorial bastará para constituirlas. En materia de extinción, por el no uso, se establece un plazo de 3 años que se cuenta de distinta manera según se trate de servidumbres continuas o discontinuas. En las continuas, como las de acueducto, se cuenta desde que se realice un acto contrario a la servidumbre, por ejemplo, si se llena de tierra el canal. En las discontinuas, se cuenta desde la fecha del último acto que supone gozar de la servidumbre, por ejemplo, en la servidumbre de tránsito, desde la última vez que el propietario del predio dominante pasó por el predio sirviente. En materia de constitución, por destinación del padre de familia, solo procede en las servidumbres continuas y aparentes. Ok,
No hay problema. Ejercicio del derecho de servidumbre. Para saber los derechos del dueño del predio dominante y los del predio sirviente hay que atenerse a su fuente originaria. De todas maneras, hay que tener presente lo dispuesto en los artículos 828 al 830. Esta última disposición y otras, como por ejemplo el artículo 833, se encuentran inspiradas en el principio romano denominado comportamiento chiviter, por el cual, en el ejercicio de un derecho, el dueño del predio dominante debe procurar el mínimo de perjuicio, evitando toda molestia o embarazo innecesario en el predio sirviente. Es la contraparte de la conducta que se pide al dueño del predio sirviente. Debe abstenerse de efectuar obras o actos que perturben el ejercicio de la servidumbre. Entonces tenemos clases de servidumbre según su origen naturales. Son aquellas que derivan de la natural situación, es decir, ubicación de los predios. El predio sirviente no tiene derecho a indemnización alguna, debe soportarlas. Actualmente el código contempla solo una servidumbre natural y denominada de libre descenso y escurrimiento de las aguas. Servidumbres legales son aquellas impuestas por la ley, aun contra la voluntad del dueño del predio sirviente. El artículo 839 las subclasifica en servidumbres de utilidad pública y de interés privado. Las servidumbres de utilidad pública, estas servidumbres constituyen verdaderas limitaciones al dominio por necesidad social y se regulan generalmente en textos orgánicos de una institución o servicio público. Las características más importantes de esta clase de servidumbres son: carecen generalmente de un predio dominante, lo que en tales casos hace desestimable su carácter de servidumbre. Están fuera del comercio, lo que excluiría la posibilidad de extinguirse por prescripción. No conceden indemnización al dueño del predio gravado, salvo expresa disposición. El artículo 839 hace una referencia especial a una de estas servidumbres, la del uso de riberas para menesteres de navegación o flote, remitiéndose a su regulación al Código de Aguas. En cuanto a las servidumbres de interés privado, el gravamen de esta especie de servidumbre reporta una utilidad tan solo al propietario del predio dominante. El código regula las de demarcación, cerramiento, medianería, tránsito, acueducto, luz y vista, desde el artículo 842 al 878. Las disposiciones relativas a las servidumbres de acueducto han sido suprimidas, rigiendo las contenidas en el Código de Aguas. Ah, no. Así es, Ana, se debe inscribir en el registro de aguas del conservador. Ahora, siempre y cuando, evidentemente, el predio tenga derecho de agua, ¿ya? Porque si no lo tiene, bien, ahí no hay nada que inscribir. Pero obviamente eso tendrá que aparecer en la escritura de compraventa. Servidumbre de demarcación es la operación que tiene por objeto fijar la línea que separa dos predios colindantes de distintos dueños, señalándola por medio de signos materiales. No exige la prueba del dominio, por lo que puede entalar la acción correspondiente el dueño, cualquier poseedor y en general cualquiera que tenga un derecho real sobre la cosa. En doctrina, esto no es una servidumbre, pues no existe predio dominante, predio sirviente ni gravamen. Hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Del dueño que tiene interés en fijar los deslindes es una facultad, una consecuencia del dominio. Por ello es imprescriptible. Se entabla una acción real en que los intereses del actor no son contrapuestos a los de los vecinos. Se tramita en juicio sumario. De los vecinos, la obligación de concurrir a la demarcación es un deber jurídico derivado de las relaciones de vecindad. Por lo tanto, aquí ambas partes deben concurrir en igualdad de proporciones respecto de los cierres de medianería, ¿bien? Porque a ambos también va a beneficiar esa medianería.
Servidumbre de cerramiento consiste en el derecho de todo propietario de cerrar su predio y de obtener que contribuyan a esta actividad los dueños de los predios colindantes. Al igual que la demarcación, emana del dominio y por lo mismo la acción respectiva es real e imprescriptible. Por la misma causa, no es propiamente una servidumbre. El cerramiento es con frecuencia una operación que queda involucrada en la demarcación que sigue a esta. Servidumbre de medianería. Aquí tampoco existen los elementos de la servidumbre. En doctrina, la medianería se explica como el paso de comunidad forzada y perpetua y es una consecuencia de la copropiedad de la pared divisoria. No toda pared divisoria es medianera. Lo es cuando el cerramiento se ha hecho a expensas comunes. Sin embargo, aun cuando una pared divisoria no sea medianera, el artículo 854 da derecho al dueño del predio que no ha construido este cerco para hacerse medianero, pagándole al vecino los gastos correspondientes. Servidumbre de tránsito es la servidumbre que tiene derecho a imponer un predio cuando está desprovisto de toda comunicación con un camino público. Es una verdadera servidumbre, pues existe un predio dominante, el desprovisto de toda salida al camino público, un predio sirviente, el que se atraviesa para llegar al predio dominante, y el gravamen, dejar pasar a las personas, animales, vehículos, etc. Condiciones para establecerse. Artículo 847. Que el predio que trata de imponer la servidumbre esté desprovisto de toda comunicación con un camino público. Segundo, que esta comunicación con el camino público sea indispensable para el uso y beneficio del predio. Tercero, que se indemnice previamente al propietario del predio sirviente el valor del terreno necesario y todo otro perjuicio. Si no hay acuerdo entre las partes, el conflicto se resolverá por informe de peritos, quienes determinarán tanto el monto de la indemnización como la forma de ejercer la servidumbre. Servidumbre de acueducto. Es el medio que tienen los propietarios no ribereños para servirse de las aguas corrientes y consiste en que puedan conducirse las aguas por la heredad sirviente a expensas del interesado. Es una verdadera servidumbre. Servidumbre de luz es aquella que tiene por objeto dar luz a un espacio cualquiera, cerrado y techado, pero que se dirige a darle vista sobre el predio vecino, esté cerrado o no. Así entonces tenemos la servidumbre de vista, que es aquella que tiene por finalidad prohibir que se vea lo que pasa en el predio vecino. Ok, Esther. Sí, María, por eso estoy ya, a ver, bueno, queda una página solamente. Ya estaba tratando de avanzar lo máximo para que también pudieran tener todo el contenido. Bien, así que, ¿qué les puedo decir? Que tenemos por último ya las servidumbres voluntarias, y ya para ir terminando, que son aquellas que nacen por la autonomía de la voluntad, dando margen para que se pacte cualquier gravamen con tal que no contravenga las leyes y el orden público. Y puede constituirse de cuatro formas. Por título, que debe entenderse no en su acepción de instrumento material, sino como un acto jurídico que puede dar origen a la servidumbre. Puede ser por acto entre vivos y por testamento, gratuito u oneroso. En cuanto a las formas del acto, se entiende que la regla general es que no está sometido a solemnidades especiales. De todas maneras, debe examinarse el acto específico por el que se constituye. Así, si se constituye por un acto entre vivos, a título oneroso, se configura una compraventa, para lo cual se exige expresamente por la ley escritura pública porque es sobre un inmueble. Si se constituye por testamento, obviamente deben cumplirse las solemnidades de este. Por sentencia judicial. Las leyes en general no contemplan casos de servidumbres a establecerse por sentencia judicial, salvo que las sentencias son declarativas y no atributivas de derechos. Por lo demás, en tales situaciones no podría hablarse en realidad de servidumbres voluntarias, pues se impondría la del sentenciador.
En el Código Civil se encuentra un caso de servidumbre establecida por sentencia, tratándose del fallo que recae en la partición de bienes. En todo caso, no hay en nuestro derecho una fórmula general que autorice al juez a imponer dichas servidumbres. Por prescripción, solo las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por prescripción. Las discontinuas y las continuas inaparentes exigen título. Como justificación de la imposibilidad de prescripción, se señala que tratándose de las servidumbres discontinuas, los actos que las constituyen pueden ser considerados por el propietario del predio sirviente como, como de su simple tolerancia, y tratándose de las inaparentes, la explicación se encontraría en la falta de posesión pública. El plazo de posesión para prescribir es de 5 años. El artículo 25.12 señala a la prescripción de las servidumbres como una situación de excepción a las normas generales. La excepción consiste en que no se distinguen entre posesión regular e irregular. Indistintamente con cualquiera de ellas se adquiere a los 5 años. Por prescripción del padre de familia, esta forma de constituir servidumbres es un acto por el cual el dueño de dos predios establece un servicio o gravamen sobre uno de los predios en beneficio del otro, originándose la servidumbre posteriormente y de pleno derecho al enajenarse uno de ellos o ambos a propietarios distintos. En otras palabras, el servicio se transforma en servidumbre. Bien, y vamos a llegar hasta acá. A ver, no, queda esto poquito nomás. Así que lo vemos rápidamente. ¿Cómo se extinguen las servidumbres? Por resolución del derecho del que las ha constituido. Este medio se aplica solo a las servidumbres voluntarias, ya que las otras están impuestas por la naturaleza o por la ley. Por la llegada del plazo fijado o el cumplimiento de la condición pactada, cabe la misma observación que en el caso anterior, por la confusión, es decir, la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño, como ya les había comunicado anteriormente, por la renuncia del dueño del predio dominante, por el no uso y por la imposibilidad del ejercicio. Y esto debe durar, esta imposibilidad, 3 años. Y con eso estaríamos terminando ya este módulo completo para que ustedes después puedan realizar o dar, ¿cierto? Completar la prueba correspondiente. Últimos comentarios. Profe, buenas noches. Yo tengo una consulta. Sí, Aquí tenemos otro, luego vamos a tener otro PDF, ¿verdad? así Porque es, yo veo que ya estamos terminando este PDF. así es. Ya, profe. Fue muy largo este último. Uy, Marina. Gracias, Así profe. es. Feliz noche de igual manera. Buenas noches. Bien, entonces terminamos, dejo de grabar y buenas noches.